¿qué tal? Su amigo José Ángel de Jesús les trae un nuevo tema de cálculo integral. El tema que hoy vamos a ver es sólidos de revolución. Se define como sólido de revolución aquella curva que gira sobre un eje, ya sea el eje X o ya sea el eje Y. Entiéndase por giro a cualquier curva que gire sobre el eje X, es decir, puede ser esta y no necesariamente va a girar sobre el origen, es decir, no va a girar necesariamente. Entonces puede girar sobre otra recta, por ejemplo aquí, y puede generar un sólido de revolución. Lo que va a hacer es esto, va a girar, va a formar una circunferencia y al formar esa circunferencia con la superficie de la función va a generar un sólido. En el caso de los sólidos de revolución no necesariamente tienen que girar sobre el eje X, también puede tener la situación de que gire sobre el eje Y entonces quedaría algo así, también de la misma manera. Entonces giraría sobre el eje Y. Puede ser, no necesariamente, puede ser una figura así, puede ser una recta que a la hora de girar pues nos dé algo de esta manera, es decir, un círculo, ¿sí?, giraría sobre un eje y nos daría una figura así, es decir, un cilindro. En este caso, para poder definir los sólidos de revolución de una función f de x o f de y, es necesario traer conceptos anteriores como es el cálculo de un volumen. Para el cálculo de un volumen, recordemos que es área de la base por la altura. Puede ser un cuadrado, un círculo, la base, pero en este caso, como va a girar, ya sea sobre X o sobre Y, va a generar una circunferencia de radio R. Entonces, tenemos que para calcular el área de una circunferencia, tenemos que el área de una circunferencia va a ser igual a pi por radio al cuadrado. Y para calcular el volumen, tenemos entonces que sería volumen va a ser igual al área, que en este caso es pi por radio al cuadrado por la altura. Este es la fórmula del volumen para un objeto de área o de base circular. En este caso, nuestro sólido de revolución girará sobre la horizontal y generará un sólido de revolución, en donde nuestra altura se va a definir como esta que tenemos aquí, que es nuestra diferencial de x. Vamos a llamar a la función del radio como f de x, es decir, nuestro radio va a ser la función ¿de dónde? En este caso, de x a f de x. Y f de x es nuestro radio de x, con respecto a x. Entonces, una vez teniendo estos conceptos, podemos definir que para el cálculo de un sólido de revolución sería igual, entonces la fórmula, vamos a definir el sólido de revolución como S va a ser igual a la integral del área. ¿Pero quién es el área? ¿Cómo calculamos el área de un círculo? Pi por radio al cuadrado. Entonces colocamos a pi. Radio es la distancia entre el eje en donde está girando nuestra función y la función. En este caso, r de x. Entonces colocaremos pi por r de x. Pero como en nuestro radio nos dice que es al cuadrado, entonces elevamos al cuadrado y para calcular la última, que es nuestra altura, sería nuestra diferencial de x. Entonces, para calcular el sólido generado al girar una curva con respecto a x, sería pi por radio de x al cuadrado diferencial de x, valuado de a b, que es nuestro límite inferior y nuestro límite superior. En el caso de que tuviéramos que girara nuestra curva con respecto a y, nuestra integral quedaría de la siguiente manera. Quedaría como S va a ser igual a la integral
del límite inferior, en este caso C, y el límite superior, en este caso D. Entonces quedaría la integral de C a D de pi, que multiplica ahora no r de x, sino r de y. Y es decir, es una función con respecto a y. Y es la variable, en este caso, independiente. Por tanto, queda pi por r de y al cuadrado. Esto por el diferencial de y. Es decir, tenemos el área y tenemos la altura, que es un diferencial. ¿Sí? Teniendo esto, ya podemos calcular nuestro sólido de revolución generado por la curva. En casos específicos, podemos encontrarnos con problemas en donde existan dos curvas, una curva por la parte de arriba y una curva por la parte de abajo, como lo ilustramos en esta figura de este lado. Bueno, tenemos una curva que es la curva azul y tenemos una recta que es negra. Vamos a definir entonces, ahora vamos a llamar que R de Y es la línea azul y vamos a colocar aquí como R' de Y para denotar la otra recta. En este caso tendríamos que aplicar los conocimientos que ya tenemos y decir, ahora, la curva que tengo arriba menos la curva que tengo abajo, es decir, el área que giraría sobre Y únicamente sería la que estamos sombreando con rojo, esta. En este caso, lo único que cambiaría sería colocar, al lugar de colocar R de Y, sería la diferencia de R de Y R de Y'. En este caso, R de Y' no indica la diferencial, indica otra función que también es radio. Entonces, quedaría la fórmula de la siguiente manera. Quedaría S es igual a la integral de C a D por pi de R de Y menos R' de Y, todo esto al cuadrado diferencial de Y. Si ustedes observan, lo único que estamos haciendo es restar la curva superior menos la curva inferior para no tomar en cuenta esta área. Esta área no la tomaríamos en cuenta porque esta área que acabamos de sombrear no estaría generándose nada porque únicamente sería entre las curvas. En el caso de que tuviéramos una curva con respecto a X, pasaría exactamente lo mismo. S, es decir, el sólido de revolución quedaría como la integral de A a B de pi. En este caso, una R de X menos una R' de X, todo esto al cuadrado diferencial de X. Vuelvo a repetir, R' de X únicamente lo utilizamos para denotar que es otra función del radio con respecto a X. En este caso no está diciendo que es la derivada, sino es otra función. Bueno, pues esto sería todo por el momento en este video. Más adelante vamos a ver un ejercicio con respecto a cómo gira con respecto a X y otro con respecto a Y. Nos vemos, hasta la próxima.